El pastor John Owens era el tipo de hombre al que todos en Miami admiraban. Era alto y tenía hombros anchos que lo hacían parecer un pilar de fortaleza. Su iglesia Faithlight era donde pasaba la mayor parte de su tiempo guiando a la comunidad, con sus poderosos sermones y ayudando a las personas necesitadas. Su esposa Sarah era una hermosa mujer que estaba a su lado, siempre sonriendo, siempre apoyándolo. Tenían 3 hijos, 2 varones y una niña a quienes amaban profundamente, pero todo cambió el día que John recibió un sobre en el correo. Era de un investigador privado, alguien que contrató. Hace solo unas semanas, la carta decía que había serias preguntas sobre el linaje de su familia y que ellos tenían las respuestas. John sintió un escalofrío recorrer su columna cuando abrió el sobre. Dentro estaban los resultados de una prueba de ADN. Los resultados del ADN confirmaron su peor pesadilla. Los 3 hijos que había criado. Los niños que él pensaba que eran de su carne y sangre no eran suyos, pertenecían a otra persona. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras leía la impactante revelación. Su padre Thomas Owens había engendrado a sus 3 hijos. La noticia lo golpeó como un rayo dejándolo aturdido y confundido. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? Siempre había admirado a su padre Thomas, había sido un hombre respetado en su comunidad y John lo había admirado toda su vida, pero ahora John se enfrentaba a la traición más inimaginable. Su padre había estado involucrado con Sarah, su propia esposa, durante años. La verdad lo golpeó duro como un puñetazo en el estómago. John no podía creerlo. Estaba lleno de ira e incredulidad. Pasó la noche caminando de un lado a otro en su sala de estar tratando de darle sentido a la situación. ¿Cuánto tiempo había estado Sarah ocultándole este secreto? ¿Cómo pudo haberle hecho esto a él y a su familia? Su mente corría dando vueltas en círculos a medida que la gravedad de la traición se hundía cada vez más. A la mañana siguiente, John fue a ver a Sarah. Necesitaba respuestas. Cuando ella abrió la puerta, él se quedó allí sosteniendo los resultados de ADN en su mano. Su rostro estaba pálido y su voz tembló mientras hablaba. Sarah, necesito saber la verdad, ¿cómo pudiste traicionarme? ¿Así? Nuestros hijos no son míos. Pertenecen a mi padre. Sarah lo miró, su rostro estaba pálido pero sus ojos no mostraban señal de arrepentimiento. No quería hacerte daño. John, dijo con voz suave, nunca quería que lo supieras, pero tu padre se salió conmigo y simplemente sucedió. John estaba furioso, no podía comprender cómo Sarah había sido tan engañosa, exigió que le explicara todo, pero Sarah permaneció en silencio, sus ojos se llenaron de vergüenza, estaba claro que no tenía palabras para arreglar esto mientras John estaba allí. De pie, con el corazón desgarrado, tomó una decisión. Ya no se trataba solo de un matrimonio, se trataba de la traición de todo. Había construido su familia, su iglesia, su fe, la rabia dentro de él creció y sintió que estaba perdiendo el control. Los siguientes días fueron confusos para John, no podía dormir, no podía comer, su mente seguía repitiendo los eventos una y otra vez. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de su padre y las imágenes de sus hijos, sus verdaderos hijos lo perseguían. No podía escapar del pensamiento de la traición. Su mundo se estaba desmoronando y no sabía cómo recoger los pedazos. Pasó horas encerrado en su oficina en la iglesia analizando sus pensamientos y sentimientos, pero la ira dentro de él crecía. Se sentía traicionado no solo por Sarah sino por su propio padre.
¿Cómo pudo Thomas hacerle esto? ¿Cómo pudo el hombre que había admirado durante tanto tiempo romperle el corazón tan profundamente? Los pensamientos de J se volvieron más oscuros. Comenzó a imaginar qué sucedería si la verdad saliera a la luz. El escándalo destruiría todo. Su iglesia, su reputación y el nombre de su familia serían arrastrados por el barro. La vergüenza sería insoportable y Sarah, la mujer que había amado y en la que había confiado, se convertiría en un símbolo de todo lo malo en su vida. Una noche, John entró en su dormitorio. Su rostro estaba pálido y sus ojos estaban llenos de miedo. Sabía que la tormenta se avecinaba. John no le había dicho una palabra durante días, pero ahora estaba de pie en la puerta. Su expresión era fría. No sé qué hacer contigo. Sarah, dijo John. Su voz era firme pero llena de dolor. ¿Cómo pudiste permitir que esto sucediera? ¿Cómo pudiste traicionarme a mí, a mi padre y a nuestros hijos de esta manera? Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. John podía ver la culpa en sus ojos, pero no era suficiente para hacerle sentir simpatía. La ira dentro de él era como un fuego que ya no podía contenerse. Se estaba ahogando en un mar de emociones, traición, dolor y rabia. A medida que pasaban los días, JN se volvió cada vez más distante. Ya no asistía a los servicios de su iglesia. Dejó de rezar. Su fe una vez que su luz fin se sintió como un recuerdo lejano. Todo en lo que podía concentrarse era en la ira que lo consumía. El dolor de la traición se sentía como un veneno y no podía evitar que se extendiera por cada parte de su vida. Una noche, cuando Sarah dormía, John tomó la decisión de que ya no podía vivir con el pensamiento de la traición de su padre. El pensamiento de enfrentarlo hizo que su estómago se revolviera. Pero algo dentro de él le decía que solo podía haber una manera de terminar con este dolor. John se despertó en medio de la noche. Con el corazón acelerado había pensado en este momento una y otra vez, pero ahora en la muerte de la noche parecía real sus pensamientos. Eran una tormenta rompiendo en su mente, no había vuelta atrás. Ahora miró a Sarah que dormía a su lado, sin darse cuenta del caos que se arremolinaba en su mente. Tomó su teléfono, sus manos temblaban y marcó el número de su padre. Era hora de hacer que su padre pagara por lo que había hecho Thomas. La voz de John era baja y fría cuando su padre contestó el teléfono: sé lo que hiciste y voy por ti, te arrepentirás siempre de haberme traicionado. La voz de su padre al otro lado de la línea estaba llena de incredulidad. John, ¿de qué estás hablando? ¿Qué está pasando? Pero a JN ya no le importaba el hombre que había mirado, hasta el hombre en el que había confiado. Ya no era su padre, era un extraño, alguien que le había robado a su familia, le había robado a sus hijos y ahora él pagaría. John colgó el teléfono y se levantó de la cama. Caminó hasta el garaje donde había escondido todo lo que necesitaba. Había planeado este momento con cuidado. La ira que había estado creciendo dentro de él durante semanas ahora hervía. Regresó al dormitorio donde Sarah todavía dormía. La miró una última vez, pero no había amor en sus ojos. Solo una determinación dura y de culto. Sin decir una palabra, agarró el cuchillo que había escondido debajo de la almohada y se acercó a ella. El hecho estaba hecho. Cuando la policía llegó a la casa de John Owen, se encontraron con una escena espantosa. El cuerpo de Sarah había sido desmembrado y la vista era demasiado incluso para los detectives más experimentados, pero lo que los sorprendió aún más fue el descubrimiento de que el padre de Thomas Owens ya había sido asesinado de manera similar.
A medida que se desarrollaba la investigación, quedó claro que John había sido asesinado. John se desquició al enterarse de que la verdad lo había destrozado y su rostro estaba pálido y sus ojos estaban llenos de miedo. Sabía que la tormenta se avecinaba. John no le había dicho una palabra durante días, pero ahora estaba de pie en la puerta. Su expresión era fría. No sé qué hacer contigo. Sarah, dijo John. Su voz era firme pero llena de dolor. ¿Cómo pudiste permitir que esto sucediera? ¿Cómo pudiste traicionarme a mí, a mi padre y a nuestros hijos de esta manera? Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. John podía ver la culpa en sus ojos, pero no era suficiente para hacerle sentir simpatía. La ira dentro de él era como un fuego que ya no podía contenerse. Se estaba ahogando en un mar de emociones, traición, dolor y rabia. A medida que pasaban los días, JN se volvió cada vez más distante. Ya no asistía a los servicios de su iglesia. Dejó de rezar. Su fe una vez que su luz fin se sintió como un recuerdo lejano. Todo en lo que podía concentrarse era en la ira que lo consumía. El dolor de la traición se sentía como un veneno y no podía evitar que se extendiera por cada parte de su vida. Una noche, cuando Sarah dormía, John tomó la decisión de que ya no podía vivir con el pensamiento de la traición de su padre. El pensamiento de enfrentarlo hizo que su estómago se revolviera. Pero algo dentro de él le decía que solo podía haber una manera de terminar con este dolor. John se despertó en medio de la noche. Con el corazón acelerado había pensado en este momento una y otra vez, pero ahora en la muerte de la noche parecía real sus pensamientos. Eran una tormenta rompiendo en su mente, no había vuelta atrás. Ahora miró a Sarah que dormía a su lado, sin darse cuenta del caos que se arremolinaba en su mente. Tomó su teléfono, sus manos temblaban y marcó el número de su padre. Era hora de hacer que su padre pagara por lo que había hecho Thomas. La voz de John era baja y fría cuando su padre contestó el teléfono. Sé lo que hiciste y voy por ti, te arrepentirás siempre de haberme traicionado. La voz de su padre al otro lado de la línea estaba llena de incredulidad. John, ¿de qué estás hablando? ¿Qué está pasando? Pero a JN ya no le importaba el hombre que había mirado, hasta el hombre en el que había confiado. Ya no era su padre, era un extraño, alguien que le había robado a su familia, le había robado a sus hijos y ahora él pagaría. John colgó el teléfono y se levantó de la cama. Caminó hasta el garaje donde había escondido todo lo que necesitaba. Había planeado este momento con cuidado. La ira que había estado creciendo dentro de él durante semanas ahora hervía. Regresó al dormitorio donde Sarah todavía dormía. La miró una última vez, pero no había amor en sus ojos. Solo una determinación dura y de culto. Sin decir una palabra, agarró el cuchillo que había escondido debajo de la almohada y se acercó a ella. El hecho estaba hecho. Cuando la policía llegó a la casa de John Owen, se encontraron con una escena espantosa. El cuerpo de Sarah había sido desmembrado y la vista era demasiado incluso para los detectives más experimentados, pero lo que los sorprendió aún más fue el descubrimiento de que el padre de Thomas Owens ya había sido asesinado de manera similar. A medida que se desarrollaba la investigación, quedó claro que John había sido asesinado. John se desquició al enterarse de que la verdad lo había destrozado y